Habíamos señalado entonces que el texto que íbamos a analizar hoy día es un análisis más en el ámbito de la cristología, que lo que es la cristología, la parte de la teología sistemática que habla acerca de Cristo. Y este texto particularmente que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro a los Colosenses, o la carta a los Colosenses, o epístola también, como es conocida, tiene el objeto de corregir algunas situaciones que se estaban presentando en la comunidad de Colosas. Era una iglesia bastante mística, una iglesia que estaba, entre otras cosas, y lo vamos a exponer más adelante, estaba adorando los ángeles y estaba poniendo en el mismo nivel a los ángeles respecto de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo utiliza estas expresiones profundamente cristológicas y teológicas también para corregir ese error, esa herejía que se estaba enquistando en la comunidad de Colosas. Ahora, esto de corregir la doctrina, si bien es cierto, Pablo lo hizo con los colosenses, lo hizo también con los tesalonicenses, lo hizo con los gálatas, especialmente en las iglesias de Galacia, también es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que corregir aquellas distorsiones que de pronto se instalan en nuestro discurso como iglesia. Es tremendamente necesario que para ese ejercicio de discriminar lo que es correcto y lo que es incorrecto, se hace necesario entonces conocer la palabra del Señor. Voy a leer el texto, dice así. Recuerde que no menciona a Cristo aquí, pero el protagonista de este trazo textual es, sin lugar a duda, Cristo. Así es que Él, dice el verso 15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Cristo, ¿cierto? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Vamos a analizar este pasaje. Este es uno de los pocos pasajes de la Escritura donde se expresa con toda claridad la majestad de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que en el resto de la Biblia, y principalmente en el Nuevo Testamento, no se realce la grandeza de Cristo. Lo que ocurre es que entre estos 5 versos, Pablo expone la majestad de Cristo, por ejemplo, su plena divinidad, su coigualdad con el Padre, su preexistencia y la suma de todas las cualidades divinas en la persona de Cristo. Repito eso para que lo pueda entender mejor. En estos 5 versos, Pablo entonces expone, entre otras cosas, la majestad de Cristo, su plena divinidad, su coigualdad con el Padre. Este concepto de coigualdad es que Cristo es igual a Dios el Padre. Su preexistencia, es decir, que la existencia de Cristo es previa a su encarnación. Y en estos versos también se expone la suma de todas las cualidades divinas en la persona de Jesús. Entonces, no perdamos de vista este fondo histórico, esta explicación que di hace un momento, que lo que está haciendo Pablo es mostrar la supremacía de Cristo respecto a estos falsos maestros que se estaban instalando ahí con un discurso acerca de la exaltación de los ángeles. Es probable, ¿cierto?, como los entendidos lo han señalado, que en esta congregación en Colosas se estén presentando brotes heréticos que tenían como objeto devaluar, desvirtuar la imagen de Cristo y evidentemente a partir de estos errores lo presentaban de manera inadecuada. Pablo, el apóstol, no se permite ninguna distorsión acerca de Cristo y debía entonces, como padre espiritual de esta congregación, rectificar, aclarar y corregir esta incipiente herejía. Que lo que es una herejía, una distorsión de la verdad del Evangelio. Y esta era una herejía peligrosa, por lo demás puede
que si Pablo hubiese permitido este brote herético que hubiese tomado lugar en la congregación y en otras congregaciones cristianas, lo más probable es que hoy día no estemos gozando de este evangelio sano y, ¿por qué no?, hubiésemos heredado este tipo de distorsiones que se estaban instalando en las comunidades cristianas del primer siglo. Hermanos, durante la historia del cristianismo, muchos han sido los intentos de menoscabar a Cristo, ya sea respecto a su divinidad, sus naturalezas, sus autolimitaciones. Hay quienes dicen que Cristo, cuando se encarnó, abandonó todo su poder, cosa que el Nuevo Testamento nos muestra claramente que no es así. Por esta razón, de pronto la teología se ha visto en la obligación de revestir con un lenguaje complejo, difícil quizás de pronto, las obras de Cristo y respecto de su persona. Se habla del logos encarnado, de la unión hipostática, del communicatum idiomatum. Son conceptos que de pronto son difíciles de comprender, pero que ha sido necesario de articular para proteger la pureza de la doctrina de Cristo. Hoy día hay quienes niegan, por ejemplo, la divinidad de Cristo. Otros ponen en duda su existencia histórica y otros están abocados a encontrar al Jesús histórico, pues ponen en duda los relatos de los evangelios acerca de Cristo, su vida y sus milagros. Hoy día yo he percibido en que algunos hermanos en congregaciones evangélicas están haciendo esta suerte de distinción entre el Cristo de la fe y el Cristo de la historia, dando a entender entonces que el relato de los evangelios son relatos que exaltan la figura de Cristo, pero que no tienen ninguna premisa histórica en la cual sostenerse. Es decir, lo visten de ropajes divinos, pero según estos estudiosos, Cristo nunca tuvo la intención de presentarse como un ser divino, ni mucho menos como el Mesías, es lo que dicen ellos. Ahora, el Nuevo Testamento en su totalidad sostiene la plena divinidad de Cristo, su coigualdad con el Padre, su sacrificio expiatorio, su ascensión a los cielos, y de la misma manera sostiene que la salvación no fue provista por Él, y que tan solo Él nos la ha posibilitado mediante su sacrificio, el obtener el perdón de nuestros pecados. Pecados, hermanos y hermanas, que habrían de conducirnos a la profundidad del infierno, si no fuera por la misericordia que Él ha desplegado en nuestra vida. En los primeros 5 versículos de esta sección tenemos un pasaje sublime del Nuevo Testamento, que pareciera que las letras y el argumento demoledor de Pablo nos salta a la vista. Hay alabanza a la supremacía y a la magnificencia de Cristo. Esta sección contiene algunas palabras y expresiones que no hemos encontrado, hermanos, en ninguna otra parte de los escritos de Pablo y del Nuevo Testamento, probablemente. Posiblemente esto se deba a que Pablo esté usando aquí alguno de los términos que los propios enemigos del Evangelio usaban en forma arrogante en relación a las falsas enseñanzas que estaban ellos promoviendo. Quizás de pronto también, dicen los expertos, que hayan estado utilizando un lenguaje que no representaba la verdad de Cristo, y esto es tremendamente importante para nosotros también. Hoy día nosotros debemos ser defensores de la fe. Nosotros debemos estar atentos a aquellos que intentan, hermanos amados, distorsionar la fe de Cristo, la fe del Evangelio, la pureza del Nuevo Testamento. Ahora, quiero que usted ponga atención a la lectura de los versos 15 y 16 y compruebe junto a mí la profundidad teológica de estas aseveraciones paulinas. Está atento, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Mire qué fuerte, qué demoledor argumento. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese, presenta a Cristo como creador de todas las potestades, de todos los dominios, de todo aquello que está entronizado, ya sea por el hombre o también en los lugares celestiales. Todo fue creado por Cristo. Fíjese, las dos primeras expresiones nos dejan muy en claro quién es Cristo.
Y Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir, hermanos, que todas las cualidades de Dios estaban en Cristo. No hay nada que distinga a Cristo de Dios. Los atributos de omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia estaban en Cristo, presentes en su ministerio terrenal. Algunos estudiosos niegan estos, niegan que los atributos de la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia estaban presentes en Cristo. De esta forma intentan devaluar al Cristo del Nuevo Testamento y dar a entender entonces que quienes creemos en la plena divinidad de Cristo y en el ejercicio que hizo Cristo de estos atributos, se corresponde con la verdad de la Escritura. Aquí hay una palabra, hermanos amados, importante de estudiar: imagen. ¿Qué es lo que es imagen? La palabra es eikon. ¿Y qué quiere decir esta palabra eikon en griego? Implica representación y manifestación, como la imagen de un presidente que se imprime en una moneda, o de un rey, ¿cierto? Un soberano. Por lo tanto, Cristo es la imagen fiel de su Padre, la imagen fiel. La palabra icón también significa que la sustancia o forma esencial de algo o de alguien está compartida. Así que la supremacía de Cristo primero se muestra en su relación con Dios el Padre, porque Cristo, Él es la imagen y representación fiel e inequívoca de Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, también utiliza la palabra primogénito de toda la creación. Primogénito de toda la creación. Dice la palabra, la palabra dice así, fíjense. El primogénito de toda creación. A partir de este versículo, hermanos amados, los testigos de Jehová intentan probar que Cristo tuvo principio, y que no solo tuvo principio, sino que también Cristo es una criatura de Dios el Padre. ¿Está usted de acuerdo con esa aseveración que hacen? Ahora, quiero corregir entonces. El término primogénito significa que Jesús es superior a todo ser creado. Él es antes que todas las criaturas en el tiempo, porque Cristo evidentemente es eterno y porque su rango está por encima de todos. Los falsos maestros que confundían a los colosenses le daban mucha importancia a los rangos de los ángeles como seres espirituales, como lo mencionamos hace un momento atrás, ¿cierto? Pablo entonces dice que Cristo está sobre ellos. Como la imagen del Dios invisible, Jesús también es la revelación perfecta de Dios para nosotros. Jesús es Dios revelado a nosotros para nuestra salvación. Ahora, ningún ser humano ha visto nunca a Dios en todo su esplendor. Su naturaleza de ser espiritual lo coloca más allá de las posibilidades y las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Y si fuera posible verlo, simplemente como pecadores seríamos destruidos y el fuego consumidor de su santidad terminaría por aniquilarnos completamente. En la visión de Isaías en el capítulo 6, cuando el texto dice que la muerte de Usías, ¿cierto? Él vio un trono grande y sublime. Bueno, él vio como los serafines de un lado a otro volaban en torno del trono de Dios, diciendo: Santo, Santo, Santo. Por lo tanto, entonces, hermanos amados, estamos ante el Santo, el Eterno. Entonces, primogénito de toda la creación, malamente interpretado por los testigos de Jehová, porque, como decía, no solo asumen que Cristo tuvo principio, sino que ellos asumen que Cristo fue creado, y según ellos, Cristo es de alguna forma superior a toda la creación, pero él mismo es una creación de Dios, y evidentemente que eso es un error conceptual y claramente es contrario a lo que la palabra señala en el texto. Espero que vaya comprendiendo entonces usted, hermanos. Hoy día estamos alimentando un poquito el conocimiento bíblico, de tal suerte que usted vaya comprendiendo esta profundidad teológica acerca de Cristo, según nos revela Pablo en la epístola a los Colosenses en el capítulo 1. Entonces, Cristo es superior a todo lo creado y él mismo es increado, pues es coeterno con el Padre, según nos refiere Juan 1.1, que dice Juan 1.1,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo, logos, se le adjudica a Cristo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Juan, que Cristo siempre estuvo eternamente con el Padre. Ahora, la Trinidad es un misterio que no hemos de resolver nosotros desde la perspectiva del uso de la razón, porque es una verdad que excede nuestras capacidades comprensivas. Por lo tanto, entonces, no debemos de evaluar la persona de Cristo ni la preeminencia que Él tiene, pues es Dios, Dios encarnado. Su sacrificio logró hacer justicia por cada uno de nosotros, pues la única manera que esta separación eterna entre Dios y el hombre fuera zanjada es que un ser eterno interpusiera un puente entre estas dos partes cuya relación había sido rota. Y esa responsabilidad recayó en Cristo. No pudo, hermanos, para satisfacer, ¿cierto?, la santidad y la justicia de Dios, que haya muerto alguien que fuera solamente perfecto. Lo que se requería aquí, entonces, es que Dios mismo muriera en la cruz del Calvario, en Cristo, evidentemente. El verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La grandeza singular de Jesús en el mundo creado también es evidente en su obra, hermanos. Él no solo es la imagen de Dios que ya existía antes de la creación misma. Él, Cristo mismo, es el creador de todas las cosas, es lo que nos revela Pablo claramente. Todo lo que existe en los cielos fue creado por su poder, así también con todo lo que existía en la tierra, tanto lo viviente como lo no viviente. El hombre y la gloria del hombre como corona de la creación también es una obra creadora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es entonces lo que claramente revela el apóstol Pablo. Hasta el mundo invisible fue creado por Cristo. El mundo de los falsos maestros se encontraba tan fascinante que pasaba mucho tiempo hablando de los rangos, tronos, dominios, principados, potestades. Por eso que el apóstol Pablo, con este argumento demoledor, lo que les está diciendo: hey, Cristo es superior a todo esto. Y no solo es superior a todo esto, sino que Él lo ha creado todo, ¿cierto? Como señalamos hace un momento atrás, y que es importante mencionarlo, los falsos maestros le adjudicaban a los ángeles y a otros seres espirituales un poder que era, según ellos, independiente de Cristo. Por lo tanto, lo que hacían estos falsos maestros era alentar a que los cristianos colosenses adoraran los ángeles. Usted puede corroborarlo esto en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 18. Pero Pablo aquí afirma que Cristo es el creador de todas las criaturas del mundo espiritual. Y por ser su creador, todo está sujeto a Él. Los tronos, los dominios. Y fíjese que los ángeles buenos están dedicados a su servicio. Los ángeles caídos están aterrorizados delante de Él. Su poder ni siquiera se puede comparar al poder que Cristo tiene, en tanto fue su creador. Es de suma importancia recordar nuevamente que la intención de esta carta a la comunidad de Colosas era corregir a algunos creyentes que promovían creencias falsas acerca de Cristo, como ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia. Es común aún en la actualidad, hermanos, que algunos creyentes se desvíen por caminos alternativos de la doctrina y terminen cautivos de ideas falaces, falsas, que intentan llevar a otros consigo también a esta perdición. Es importante que como creyentes estemos atentos a oír una correcta exposición de la palabra y no a escandalosos predicadores que desvirtúan el mensaje de la cruz. Pablo el apóstol es muy severo con ellos y los trata duramente, como lo hace en la carta a los Filipenses, donde les llama perros, y además de perros le llama enemigos de la cruz. Perros, no menoscabando su dignidad como seres humanos, ojo, sino más bien exponiendo que eran verdaderos destructores de la sana doctrina. Ponga, por favor, usted atención lo que Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice: me asombra, estoy maravillado, dice la versión Reina Valera 60, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre han habido quienes han tenido la intención de pervertir el evangelio de Cristo, ya sea por profunda ignorancia, o sea también como un acto exprofeso, voluntario, para atraer a otros y profitar de ellos económicamente, por ejemplo, como es el caso que hemos conocido alguna vez. Dice verso 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que ha recibido, quede bajo maldición. La Reina Valera 60 dice, sea anatema, maldito. Este llamado de atención es tan pertinente para nosotros también, hermanos y hermanas. No podemos correr despavoridos buscando experiencias místicas que nos alejen de la palabra de Dios. Es muy común hoy día encontrarnos con creyentes que prefieren experimentar, sentir, antes de entender la profundidad de la palabra del Señor, donde por excelencia y privativamente Dios ha decidido revelarse. No hay otra revelación antes que la palabra. No existe otro evangelio más que el que está revelado en la palabra de Dios. Buscar fuera verdades reveladas constituye un serio riesgo de enturbiar los claros conceptos que la Escritura nos refiere respecto de Cristo y la salvación. Debemos estar atentos y dilucidar todo a la luz de la Biblia. Aún yo como predicador debo ser rigurosamente revisado respecto de si lo que estoy diciendo se ajusta o no a la palabra de Dios. Y esa es responsabilidad suya, hermanos amados, de comparar si yo les estoy enseñando o no una doctrina falsa, una herejía o las verdades de toda la palabra. Seguimos con el texto entonces. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, fíjense, pleromá la palabra, toda plenitud está en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Siguiendo entonces con el análisis del texto citado, nos encontramos ante otro magnífico y demoledor argumento cristológico de la pluma del insigne apóstol Pablo. Él, Cristo, es antes de todas las cosas. Aquí, hermanos, está afirmando su preexistencia, es decir, Cristo existía antes de su encarnación. La Biblia señala, y lo dice el propio Cristo en esta oración que él hace en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, 17:5, concretamente dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, la preexistencia de Cristo es una verdad teológica inexcusable expresada en el Nuevo Testamento, y de igual manera está expresada en el Antiguo Testamento a través de lo que conocemos como las teofanías. Cristo había aparecido en el Antiguo Testamento. Es muy hermoso eso, pero es motivo también de otro estudio. La idea que poseamos de Cristo, hermanos, va a tener incidencia directa en cómo concibamos la salvación. Si Cristo no era competente para morir en la cruz, entonces nuestra salvación es insegura. No tenemos certeza porque depende de quién haya dado su vida en la cruz, pero tenemos la certeza, por lo que la palabra nos expresa, que quien muere en la cruz es el eterno Hijo de Dios, que hizo justicia eterna por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Cristo es un Salvador competente, en Él estamos seguros. Nuestra salvación nadie nos la puede quitar, aunque muchas veces, hermanos amados, se ha intentado infructuosamente generar inseguridad en los hermanos. Y cuando usted les pregunta, ¿está usted seguro de su salvación?, ni siquiera logran responder con certeza. Porque no tienen certeza de su salvación. Porque el concepto de Cristo que tiene es un concepto de un Cristo devaluado, un Cristo raquítico, que no es el Cristo revelado en la palabra. Importante entonces ahora de mencionar qué quiere decir el apóstol Pablo cuando utiliza la expresión primogénito entre los muertos. Es súper simple esto.
Él fue el primero en resucitar con un cuerpo inmortal y como tal encabeza un nuevo reino del cual Él es el soberano. La resurrección de Cristo marcó su triunfo total y definitivo sobre la muerte. Eso es lo que quiere decir Pablo con el concepto primogénito entre los muertos. Cristo es la primicia de los que murieron, debido a que, como nadie más resucitó para no volver a morir jamás, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, por lo cual Él sigue viviendo según el poder de una vida indestructible. Todo esto para que Él tenga entonces, hermanos míos, la preeminencia en todo, en cada una de las áreas de nuestra vida. Cristo, hermano, es totalmente suficiente para nosotros. Él es el eterno Logos. Él es el Cristo hecho carne, que se humilló por nosotros, según nos revela Filipenses 2:8, pero que no obstante ha sido exaltado por el Dios el Padre hasta lo sumo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El sacrificio de Cristo, hermanos y hermanos que me escuchan, es la garantía total, absoluta y definitiva de nuestra salvación. Fuera de Cristo no tenemos posibilidad alguna de obtener el perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que arengó Pedro en Hechos 4:12, cuando les estaba hablando a los judíos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Existe la tentación permanente de añadir algo a los méritos de Cristo. Muchas veces ciertos líderes carismáticos o autoritarios promueven la falsa idea de que ellos son portadores de un mensaje especial que asegura experiencias espirituales distintas y profundas, y que hacen perder la suficiencia de Cristo y en sus méritos. Cristo es total y absolutamente suficiente. Hermanos y hermanas, quiero ser muy enfático en señalarles que no hay salvación fuera de Cristo, que no podemos añadir más virtud de la que ya posee el sacrificio vicario de Cristo. Él nos ha santificado, Él nos ha justificado, Él, hermanos, nos ha salvado. Por lo tanto, debemos proclamar a Cristo, vivir a Cristo, amar a Cristo y entender que solo hemos de hallar auxilio en esa cruenta cruz, donde Él aseguró nuestra vida eterna. Dios les bendiga.